Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, muchas gracias. Mi nombre es Melitón Ángeles. Eh, un poquito de antecedentes. Tiene bastantes años que yo trabajé en la Comisión Federal de Electricidad en el siglo pasado. En 1992 me retiré para dar servicios de ingeniería en el área de protección de sistemas eléctricos de potencia. Actualmente, aparte de algunos productos que diseñamos tenemos patentados. En los últimos años le hemos dedicado tiempo a la protección de los sistemas fotovoltaicos. Registramos una marca de nuestros productos y la marca es Scheid. Y lo que siempre me preguntan, bueno, ¿y por qué Scheid? Eh, Mi equipo y algunos de los integrantes de mi equipo y yo somos de origen zapoteco. Y Scheid es el nombre que le damos a un insecto que consumimos mucho en Oaxaca, es el chapulín. Entonces, Scheid es chapulín. Y posteriormente creamos la empresa Diaxinova. Diaxinova es el mismo, es Scheid invertido, pero con innovación. Estamos innovando productos, estamos inventando, tenemos varios productos con patente registrada. Bueno, entrando un poquito ya en materia, les puedo decir que de los sistemas eléctricos, los que más conocemos son los de corriente alterna, sistemas trifásicos principalmente. No hay mucho más que decir. Lo novedoso, bueno, hasta cierto grado, es la corriente directa o corriente continua. Esto lo hemos manejado, o cuando menos el personal que trabaja en Comisión Federal de Electricidad y en todas las centrales eléctricas, se maneja energía en el formato de corriente directa. Es indispensable porque cuando se va toda la energía y se quedan a oscuras, hay un sistema que se llama arranque negro para arrancar la planta desde cero absolutamente, para lo cual se requiere corriente directa. En las grandes centrales, Chicoacén, Malpaso, Angostura, no sé si han escuchado ustedes, eh, se manejan con más potencia. Entonces el voltaje de operación es de 250 volts. En la gran mayoría del resto de las subestaciones, la tensión es de 125 volts de corriente directa. Bueno, hasta el siglo pasado, digamos que la corriente directa estaba restringida al control de plantas y subestaciones. Como todos sabemos, y en este evento se ha hablado de los sistemas fotovoltaicos, que es lo más reciente, entonces ha proliferado el uso de los sistemas de corriente directa. Bueno, hasta donde sé, actualmente la tensión que se ha llegado a usar en los sistemas de directa es hasta 1500 volts, pero este nivel puede seguir creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez se requiere más potencia, con lo cual se requiere más módulos fotovoltaicos en cadena, lo cual va a incrementar más la tensión de generación. Esto va a traer como consecuencia que va a haber más fallas en el aislamiento de los conductores y de todos los equipos que conforman la red. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces este es el tema sobre el que vamos a estar trabajando. Hemos estado hablando o escuchando desde ayer o hoy en que tenemos que sujetarnos a normas. Para no extenderme mucho del proyecto de NOM 001 del 2018, porque el que está vigente hasta ahorita entiendo que es el 2012, pero el proyecto del 2018, desde el 2012 ya se insistía en que los sistemas fotovoltaicos deben tener protección de falla a tierra. Se vuelve a insistir en el 2018 en la regulación mexicana, y en la norteamericana también se vuelve a insistir en que los sistemas fotovoltaicos deben tener protección contra corrientes de falla a tierra. La norma norteamericana dice que cualquier sistema que exceda de 30 volts
o de 8 amperes deben estar provistos de protección para fallas a tierra. Actualmente, hasta donde yo sé, esto no se está aplicando. Y no se está aplicando porque no hay en el mercado un producto que realice estas funciones. Pero, oh sorpresa, ya los tenemos. Entonces, eh, para ir avanzando un poquito, aquí tenemos la muestra. Ok, ¿de dónde sacamos la información para diseñar el producto? Nos ubicamos un poquito en la parte de corriente alterna. En la corriente alterna de toda la red de Comisión Federal de Electricidad o de cualquier sistema eléctrico, se acostumbra a tener 3 fases. Entonces, el sistema trifásico. Y eh, muchas personas del área eléctrica a lo mejor no tengan el conocimiento de que para que funcionen las protecciones de la red de distribución, por ejemplo, es bien importante. Bueno, este es el ejemplo de una falla de una fase a tierra. Pero para que funcionen las protecciones y que abran los interruptores o los cortacircuitos fusibles que se ponen en la red, miren, estas son las bobinas de un transformador trifásico que para que funcione la protección debe estar conectado en estrella, debe haber un neutro y ese neutro debe estar conectado a la tierra, ¿sí? Si esto no se hace, no van a funcionar las protecciones, ¿sí? Ok, a veces en comisión por ahí se roban el cobre del neutro. Toda la red se quedó sin protección. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, para poder detectar las fallas, porque esto puede ser baja tensión, pero puede ser media tensión o inclusive alta o extra alta tensión. Si esto se suelta, se vuelve muy peligroso. Entonces, hay un equipo que se llama transformador de corriente que reduce la magnitud de la corriente que pasa por aquí a valores más manejables y se llevan a la bobina de un dispositivo que se llama relevador de protección. Y para este caso, la protección es de falla a tierra. La N significa neutro o tierra, ¿sí? Entonces, en la simbología hay una norma, la American Standard Association, establece una serie de números para identificar los tipos de protecciones aplicables a los sistemas eléctricos de potencia. Hablando de las mismas 3 bobinas del transformador trifásico, cuyo neutro va a estar conectado a tierra, donde hay un transformador de corriente o TC, como los conocemos normalmente. Este es un TC que alimenta un relevador que le llamamos 51N. Pero hay otra modalidad donde tengo 3 TCs, uno por cada fase, del cual se hace aquí un arreglo que se llama un filtro de secuencia cero, que me extrae solamente la corriente de falla a tierra, porque aquí va a haber corrientes de fases, pero el arreglo me permite solamente detectar fallas a tierra. Otra modalidad es tener una dona por la que debo pasar los 3 conductores de fase y el resultado es que tengo otra vez la corriente que circula hacia el neutro y lo llevo otra vez al relevador. Y aquí pues ya está la carga o toda la red de distribución, la red que alimenta a una colonia o una ciudad, ¿sí? Se complican las cosas cuando hay una barra, un bus, se le llama dentro de CFE, donde salen varios circuitos. Es decir, este circuito 1 representa la colonia Morales, digamos, y esta alimenta la colonia Pérez. Entonces, cuando hay una falla aquí, debe abrir este interruptor nada más de esta colonia. Esta no debe intervenir. Entonces, la protección debe tener selectividad, ¿correcto? Bueno, si tuviera yo nada más pues este no se va a enterar cuál colonia tiene la falla, ¿verdad? Llegamos a aplicar estos conceptos de corriente alterna a un sistema fotovoltaico, que es corriente directa o corriente continua. Bueno, ya creo que la mayoría están familiarizados.
con las cadenas de módulos fotovoltaicos que según el nivel de tensión se ponen más o menos módulos en serie, que se conocen como cadenas o circuitos. Ok, y todos estos se concentran en un bus positivo, un bus negativo, que se llevan al inversor, que es el convertidor de corriente continua a corriente alterna. Preferentemente por la potencia, deben ser 3 fases, ¿verdad? Claro, para sistemas muy pequeños sería de una sola fase, pero generalmente vamos a estar trabajando con inversores trifásicos. Después del inversor, pues habrá un interruptor que ya nos permite a través de un transformador conectarnos a la red de media tensión. Ok. Opcionalmente, no necesariamente, aquí podemos tener un banco de baterías, ¿sí? Que de día pueden estar siendo cargadas para poder utilizar la energía en la noche, eh, eh, como una posibilidad. Bueno, vamos avanzando un poquito en la teoría en la que basamos nuestra propuesta. Cualquier sistema de corriente directa puede estar operando de manera flotante. Es decir, tengo el sistema de tierras ahí y el inversor y el sistema pueden estar aislados. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que yo tenga aterrizado alguno de los dos polos, ya sea el positivo a tierra o negativo a tierra. El sistema, el inversor puede estar funcionando. Una tercera posibilidad es tener el sistema no aterrizado sólidamente, sino aterrizado mediante un divisor de tensión. Lo que hace el divisor de tensión, como su nombre lo indica, es dividir la tensión que existe entre el positivo y negativo, dividirlo en dos. Bueno, ya vamos a ver por qué o para qué. Pero el centro de este divisor ya lo llevo a tierra. De esta manera yo tengo aterrizado mi sistema a través del divisor y obtengo varias ventajas. Ya nos concentramos en el aterrizamiento a través del divisor de tensión. Por ahí tenemos beneficios inmediatos o beneficios primarios. El primero de ellos sería el equilibrio de las tensiones con respecto a la Tierra. Si este sistema fuera de 1000 volts entre positivo y negativo, al aplicar el divisor de tensión me queda 500 volts de positivo a tierra y 500 volts de tierra a negativo, ¿sí? El voltaje estabilizado. Un segundo beneficio es controlar la magnitud de la corriente de una falla a tierra. En estas condiciones no hay ninguna corriente circulando hacia tierra. ¿Estamos de acuerdo? Miren, no hay porque no hay una ruta por donde pueda circular la corriente. Pero al hacer esto y si se presenta una falla a tierra, va a circular una corriente por aquí. Y como yo tengo el nivel de tensión que hay aquí y el nivel de tensión que hay entre positivo y negativo, puedo asumir o puedo establecer cuánta corriente quiero que pase a tierra cuando haya una falla. Y la falla máxima se va a presentar cuando haya un cortocircuito entre positivo y tierra. En esas condiciones voy a tener la falla máxima. ¿Y cuál o qué manera tengo de controlar o restringir la corriente? Pues a través de esta resistencia. Entonces, yo puedo determinar el valor de las resistencias para que no pase mucha corriente a la hora que haya una falla. Ok, aquí haciendo ya varios cálculos teóricos, yo estoy proponiendo que la corriente máxima de falla sea de medio ampere, 500 miliamperes. ¿Sí? Ya les explico ahorita
¿Por qué ese valor? Bueno, entonces yo puedo controlar la magnitud de la corriente de falla. Finalmente, establezco la ruta por donde va a circular la corriente de falla a tierra. Si no tuviera yo esto, pues no habría camino para que circulara la corriente de falla a tierra. Si no tuviera yo esto, se va el negativo a tierra y simplemente se establece con tierra y no hay corriente que circule porque no hay un camino. Entonces, este me da el camino para el retorno de la corriente, ya sea de positivo a tierra o de negativo a tierra. ¿Sí? Entonces, son los tres beneficios primarios. A continuación, hay otros beneficios, que son los beneficios adicionales. El primero de ellos es evitar daños a equipos al reducir la magnitud de la corriente de falla. ¿Sí? Yo ya dije que voy a poner estas resistencias calculadas para que no pase más de medio ampere. Otro beneficio es evitar la desconexión de la generación por causa de una falla a tierra. Si solamente van a pasar 500 miliamperes cuando el positivo se vaya a tierra o el negativo se vaya a tierra, entonces no expongo el equipo que hay en la planta. ¿Sí? 500 miliamperes no le van a hacer daño a ninguno de los equipos. Entonces, no es necesario parar la planta o desconectarla. Adicionalmente, el sistema que estoy proponiendo me va a permitir identificar cuál de las cadenas es la que tiene la falla. Y finalmente, una falla a tierra ya no va a ser causa o motivo de que la gente esté corriendo y que tenga que reparar inmediatamente la falla. Puede funcionar la planta tranquilamente, al otro día que llegue el personal, identifican cuál es el circuito fallado y se repara la falla o se abre el circuito y se van a localizar la falla. Ok. Bueno, aquí el diagrama lo que me ayuda es a entender que si el aislamiento de un conductor está bien, el valor de la resistencia de falla es infinito. No hay corriente que pueda circular por aquí. Si el aislamiento se empieza a deteriorar, este valor empieza a disminuir. Y si el positivo se va totalmente a tierra, es cuando pasa la máxima corriente. Este arreglo además me permite poner un detector de corriente de falla a tierra. Más adelante vamos a ver cuál es la función de este detector. Bueno, el esquema va a funcionar mientras haya generación fotovoltaica. Es decir, solamente va a funcionar de día. Entonces, si yo quiero que esto funcione también de noche, debo tener un banco de baterías que lo esté alimentando. ¿Correcto? Ok. Entonces, como además sí me beneficia si yo tengo un banco de baterías, lo pongo aquí como una alternativa opcional, pero eso también me puede traer el beneficio de hacer el divisor de tensión. En vez de hacerlo con resistencias, lo hago directamente con los bancos de baterías. ¿Correcto? Tiene exactamente el mismo efecto. También puedo detectar la corriente de falla a tierra. Hay que modificar algunos pequeños cálculos, pero es lo mismo. El efecto final es el mismo. Yo hice los cálculos para diferentes niveles de tensión, considerando como una constante la corriente de falla de 0.5 amperes. Entonces aquí lo que estoy exponiendo es que por aquí tengo la escala de corriente de falla en miliamperes, que va de 0 a 500 miliamperes, va a ser la corriente máxima de falla. Y por aquí tengo el valor de la resistencia de falla en ohms. Es evidente que si el nivel de voltaje del sistema es bajo, por decir algo, 120 volts, la resistencia que debo usar para formar el divisor de tensión es de 240 ohms. Y eso me va a producir corrientes de acuerdo con esta curva. ¿Sí? O si me voy a 1500 volts, la resistencia
El valor de las resistencias que debo usar serán de 3000 ohms y los valores de resistencia van a estar referenciados de acuerdo a esta curva. Bueno, el esquema que estamos proponiendo es que en cada cadena o en cada string debo poner un detector de corriente diferencial. Estos como si fueran transformadores de corriente, pero detectan corriente diferencial en cada uno de los strings. Este es el divisor de tensión y aquí tengo el detector de corriente de falla a tierra. Cualquier falla, por ejemplo en este caso de tierra a negativo, me va a provocar esta corriente y la corriente va a circular por aquí. Esa va a ser su trayectoria. Y nosotros desarrollamos estos detectores diferenciales magnéticos. ¿Sí? Ese es el método que hemos usado para poder detectar las fallas a tierra. Y ese es el detector que abraza los dos conductores de la cadena y mediante un cable se lleva a un concentrador de los detectores de varias cadenas diferentes. Este es el esquemático donde podemos ver que de cada detector diferencial magnético llevamos la señal a esta unidad concentradora, donde puedo ver las condiciones de cada una de las cadenas. Por aquí tiene un circuito electrónico lógico que para confirmar que esto sí es real, debo confirmarlo con este detector de corriente. Este es un detector de corriente directamente y estos son detectores indirectos de una corriente diferencial. La ingeniería está dentro de las tarjetas electrónicas contenidas en este módulo. Y por ahí les presentamos, este es un módulo físico que ya tenemos desde hace 5 años y este es el último diseño que estamos presentando ahora como un sistema de protección. Y de acuerdo a la ASA tendría la numeración 64, dedicado a fotovoltaicos por el diseño que considera. Otra presentación. Ahora, hablando de este fue nuestro primer diseño que estaba destinado para detectar fallas en las subestaciones y plantas eléctricas. Este también detecta las fallas a tierra, es de mayor sensibilidad, solo que hay que instalarlo en cada una de las ramas o de las cadenas. ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos esta presentación más la integral, que es el sistema. Este es el módulo, bueno, ya lo vieron. Además, como complemento, hemos desarrollado, es que ya metidos en este rollo, pues ya encarrerados, nos fuimos con otro. Este es un equipo portátil que me permite ir a checar cada una de las cadenas, cada circuito y encontrar cuál es la que tiene una corriente de fuga a tierra. El DCF 1001, equipo capaz de detectar corrientes de fuga con una sensibilidad de 10 miliamperes. O sea, si la corriente es superior a 10 miliamperes, garantizado que el equipo lo puede detectar. Simplemente una imagen en donde estuvimos detectando fallas. Este es un tablero de servicios propios de corriente directa de una subestación de una planta de ciclo combinado de Comisión Federal de Electricidad. Tenían problemas serios ahí, ya nos localizaron, les propusimos nuestros detectores, sin embargo no era tan fácil desconectar e intercalar estos dispositivos, entonces ya nos abocamos a darle solución. Entonces con un ganchito como el que vieron en la imagen, abrazamos los dos conductores y con un software vemos en la pantalla la magnitud de la corriente y la forma de onda que lleva esa corriente diferencial que va por el circuito.
Están nuestros datos. Los invitamos a que pasen a nuestro stand para que vean el funcionamiento del sistema, ¿sí? Donde checamos varias cadenas en un mismo módulo. Son 3 formas diferentes de detectar las corrientes de falla. No sé si hay preguntas.